Y ahí es donde se entró justamente en los análisis, por un lado, de la condición del humano. Hay filósofos como el partener que yo tengo y que coordiné justamente uno de los talleres de este encuentro, de esta cumbre, con Daniel Inariti, el filósofo vasco español. Bien, yo voy a dividir mi exposición en dos partes claramente diferenciadas. En primer lugar, voy a tratar de explicar a qué se debe que las democracias tengan tantas dificultades a la hora de gestionar sus futuros. Y en segundo lugar, me centraré en un caso muy concreto que es la gobernanza algorítmica, la identificación de nuestras preferencias a través de todos los mecanismos algorítmicos, y plantearé también qué problemas plantea esto en relación con nuestros futuros personales y colectivos. Si la modernidad se afirmaba como un presente superior a su pasado, hoy nos encontramos con un estado de ánimo en general en todo el mundo que da por sentado que el futuro será peor que nuestro presente. Es un punto de partida bastante generalizado en las democracias. No solo los reaccionarios defienden que el pasado fue mejor, también lo piensan quienes desde la izquierda presagian un futuro catastrófico. Tenemos por un lado la nostalgia reaccionaria y por otro lado una curiosa conciencia formal, una izquierda que predica el decrecimiento e incluso que ya solo confía en que un colapso nos devuelva la sensatez. Esta descripción negativa del presente y del futuro procede fundamentalmente de la severidad del juicio ecológico sobre la modernidad. El proyecto moderno, es decir, racionalidad tecnológica, globalización, homogeneización cultural, instrumentalización de la naturaleza, se manifiesta como incompatible con la existencia de un planeta habitable. Mantenemos un proyecto que no ha reflexionado suficientemente sobre las condiciones terrestres de su propia realización. La crisis climática es el mejor ejemplo de que el mundo ya no es lo que la humanidad hace de él, sino aquello que estamos deshaciendo. Los actores políticos responden de diferente manera a este problema. En cuanto analizamos con un poco de detenimiento los discursos y las prácticas políticas dominantes, nos encontramos con algunas diferencias significativas en las dos principales familias ideológicas que configuraron esa modernidad. Lo trajimos en ese webinar que ya transferimos a través de esta columna, quien expuso cuáles son los problemas de construir la decisión, ¿tá? Y acá la clave pasa por cómo se aborda el tema del desarrollo de los algoritmos, que algo ya habíamos hablado, y que evidentemente, y para que todo el mundo entienda, todos somos neófitos, ¿no? Conocemos poco de esa dinámica tecnológica, lo que sabemos es lo que vemos, que es la punta del iceberg, ¿no? Que en las redes algunos dicen algo y todos dicen eso mismo y todo va hacia ese lugar y todo reproduce esa visión. La pregunta es, ¿cómo se diseñan los software? ¿Para provocar diálogo, para provocar diversidad de visiones, o se producen los algoritmos para concentrar una visión que tiende a ser entonces xenófoba, tiende a ser racista, tiende a ser dominadora? Y eso es lo que vemos y que tiene impactos en los procesos electorales, que lo vimos en el de Bolsonaro, lo vimos en el de Trump, y que lo podemos ver acá también en Uruguay, es decir, que lo podemos ver ahora en Argentina, lo podemos ver a nivel de los medios de comunicación. La distinción entre derechas e izquierdas, sirva lo que sirva todavía, parece establecerse actualmente en función del grado de preocupación con respecto al futuro. Entre los extremos de la dramatización y la frivolidad, en el arco ideológico hay una gran diversidad de grados e intensidades en cuanto a la inquietud por el futuro. ¿De qué modo podemos recuperar el futuro? ¿Qué cambios en nuestra manera de pensar y actuar nos exige esta recuperación? ¿Tenemos que hacer ligeras correcciones del proyecto moderno o debemos abandonarlo? La cuestión ecológica nos indica el sentido y alcance de la transformación requerida. Con una biosfera al borde del colapso y en medio de una cadena de crisis que gestionamos sin resolverlas de verdad, las expectativas sociales en todo el mundo están cambiando profundamente.
Ya ni siquiera la retórica de Polanyi de una gran transformación oculta el hecho de que los ideales de cambio se han sustituido hoy por los imperativos de la conservación. Vivimos en una sociedad que aspira fundamentalmente, y yo diría casi exclusivamente, a conservarse. Hemos estado sobrevalorando nuestras capacidades no solo de modificar la realidad, sino incluso de gobernar las situaciones, y ahora nos conformamos con que no se nos escapen completamente de las manos. La sociedad contemporánea se ha despedido del concepto de progreso y a lo máximo que aspira es a mejorar su reacción adaptativa ante lo que vaya surgiendo. Tenemos una actitud más bien defensiva frente al mundo, donde ya no se trata de progresar, sino de mantener y conservar, concretamente de asegurar nuestra supervivencia. No faltan ejemplos de ello en la gestión de las crisis. La reacción frente a la última crisis financiera consistió en estabilizar la economía, no en transformarla, salvo en una medida muy escasa, lo que denominamos entonces ajustes estructurales. Las recuperaciones económicas tienen lugar en el contexto de un capitalismo global caracterizado por sus crisis y que son solventadas momentáneamente por la intervención pública. La economía se basa en unas prácticas extractivas y una relación con la naturaleza que han convertido al sistema económico en una fuente de inestabilidad, mientras siguen sin aparecer políticas económicas alternativas. Actuamos frente a la pandemia sin capacidad de anticipación, de manera reactiva, y es cuestionable que hayamos hecho los aprendizajes necesarios y que seamos capaces de llevar a cabo las reformas aconsejables. Frente a la crisis climática, la receta de que disponemos es mitigación y resiliencia, o una respuesta individual como los boicots, el reciclaje o el cambio de hábitos del consumo individual, que no son suficientes para reducir significativamente los riesgos generados. Percibimos los riesgos ecológicos como algo que ya está fuera del alcance del control humano. Es muy significativa a este respecto la discusión en torno a los tipping points, es decir, los momentos a partir de los cuales la estabilidad se derrumba porque las dinámicas negativas se aceleran imparablemente. De este modo se hace imposible calcular, y esto para los que nos ocupamos del futuro es muy importante, se hace muy difícil calcular los futuros o los desarrollos lineales y planificar en consecuencia. O sea, plantear a todo esto una respuesta propiamente política. Una prueba de que estamos más en un contexto de conservación que de transformación es el éxito de los conceptos de resiliencia y mitigación y las prácticas asociadas a estos conceptos.